Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No voy a dar ninguna entrevista, ninguna. No después de lo que me pasó. Me han disparado, me han robado mi reloj, me dejaron desangrándome ahí en el suelo del Chihuahua, me negaron el derecho a llamar a mi embajada. Quiero que la delegación italiana se retire de los Juegos Olímpicos. Es lo menos que puede hacer. Mi asunto va a ir al Parlamento. El mundo entero se va a enterar de lo que pasa en México, de la clase de democracia que impera en este país. El mundo entero. ¡Qué salvajada! Yo he estado en Vietnam y puedo asegurar que en Vietnam, durante los tiroteos y los bombardeos, también en Vietnam, señalan los sitios que se van a bombardear con luces de bengala. Hay barricadas, refugios, trincheras, agujeros, qué sé yo, a dónde correr a guarnecerse. Aquí no hay la más remota posibilidad de escape, al contrario, yo estaba tirada boca abajo en el suelo y cuando quise cubrir mi cabeza con mi bolsa para protegerme de las esquirlas, un policía apuntó el cañón de su pistola a unos centímetros de mi cabeza. No se mueva. Yo veía las balas incrustarse en el piso de la terraza a mi alrededor. También vi cómo la policía arrastraba de los cabellos estudiantes a jóvenes y se los llevaban. Vi a muchos heridos, mucha sangre, hasta que me hirieron a mí y permanecí tirada en el charco de mi propia sangre durante 45 minutos. Un estudiante junto a mí repetía: «Valor, Oriana, valor». La policía jamás atendió mi petición. Avisen a mi embajada. Avisen a mi embajada. Todos se negaron hasta que una mujer me dijo: «Yo voy a hacerlo». He llamado a mi hermana que sale hoy en avión. He llamado a Londres, a París, a Nueva York, a Roma. Hoy en la mañana, cuando me llevaron a Rayos X, unos periodistas me preguntaron qué hacía en Tlatelolco. ¿Qué hacía? Dios mío, mi trabajo. Soy una periodista profesional. Tuve contacto con los líderes del Consejo Nacional de Huelga porque el movimiento es lo más interesante que sucede ahora en su país. Los estudiantes me hablaron el viernes a mi hotel y me dijeron que habrá un gran mitin en la Plaza de las Tres Culturas, el miércoles 2 de octubre a las 5 de la tarde. Como no conocía la plaza y sé que hay un centro arqueológico, pensé combinar las dos cosas. Por eso fui. Desde que llegué a México me llamó la atención la lucha de los estudiantes contra la represión policíaca. Me asombró también las noticias en sus periódicos. Qué malos son sus periódicos, qué timoratos, qué poca capacidad de inclinación, qué olimpiadas ni qué nada. Apenas me den de alta en este hospital, me largo. Este es el testimonio de la periodista Oriana Fallaci en octubre de 1968. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa número 8 de la segunda temporada de Todo en Contra,
que hemos decidido dedicarlo a la memoria del movimiento estudiantil de 1968. Para comenzar el programa, escuchamos, si ustedes vieron en pantalla, al expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien ha sido señalado como el máximo responsable de la represión que tuvo lugar el 2 de octubre de 1968. La historia ha identificado y juzgado a los culpables, a la policía, al ejército, al regente de la ciudad, al batallón Olimpia, a Luis Echeverría, y nos faltarían enunciar muchos más. Este movimiento estudiantil, que se extendió durante más de 3 meses, desde julio hasta octubre, puso en entredicho la autoridad del Estado, heredero de la Revolución Mexicana. Reveló su lado más oscuro, y no precisamente el rostro de Gustavo Díaz Ordaz. El movimiento desnudó al autoritarismo mexicano y dejó claro que una nueva generación de jóvenes estaba exigiendo mayores libertades y una mayor democracia, cuestiones incompatibles con la dictadura del partido hegemónico. Muy buenas noches a todos y a todas. Hoy está conmigo aquí en la mesa de Todo en Contra mi compañera Janet Estrada. Buenas noches. Y el compañero Miguel Ángel Alvarado. ¿Qué huele? Todos periodistas independientes de aquí de Toluca. Y pues nos llena pues otra vez hablar del 68. Parece que nunca vamos a terminar de hablar del 68. Hoy tendremos un programa muy nutrido, Miguel hablándonos del papel de los medios que jugaron en ese entonces, la compañera Janet del papel de las mujeres del 68. Tendremos al compañero Joche García hablándonos del discurso mediático actual sobre el 68, y también estarán 2 jóvenes universitarios revolucionarios que nos platicarán de cómo se ve ahora en estas generaciones 1968. Miguel, buenas noches. ¿Qué huele? ¿Cómo estás? Todo bien aquí. ¿Todo en contra? Todo en contra. Bueno, pues a mí me asignaron un tema que necesariamente cuando lo revisamos, pues nos remite a lo que pasa hoy con el tema de Ayotzinapa y también con la participación del ejército en las matanzas, en las masacres, en las represiones, y tan popular ahora como lo ha hecho el presidente AMLO, ¿no? al intentar defenderlo. Una revisión muy somera, muy rápida acerca de la participación de los medios o de cómo reaccionaron los medios en aquel 1968. Nos indica, por ejemplo, que la prensa, pues casi toda la prensa en la década de los 60 era pues afín, ¿no? Pagada por el PRI, por el gobierno federal, y había muy pocos medios contestatarios que podían expresarse, que además tuvieran una circulación más o menos respetable, que pudieran hacer contrapeso, pero para el momento del 68 la mayoría de los medios hegemónicos pues evidentemente estaba a favor o cooptada por el partido del poder, ¿no? Tenían una característica muy especial, y es que calificaban al comunismo, por ejemplo, al socialismo, de ideologías exóticas, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir eso de ideologías exóticas en el lenguaje de ellos? Pues básicamente que iban a cancelar la religión, ¿no? Que el patrimonio de otros se tendría que repartir con la comunidad, y es básicamente lo que se dice hoy también en muchos círculos o en muchas conversaciones de una prensa que finalmente, como dice el texto de Oriana Fallaci, pues es una prensa muy mediocre en ese entonces, muy vendida y muy ciega a las situaciones importantes que sucedían en ese entonces. Pero hay un termómetro que nos puede ayudar mucho para entender de qué tamaño era esta prensa que estoy mencionando. Y para eso les voy a leer las portadas de los diarios más importantes, el 3 de octubre de 1968. Y vamos a empezar con Excelsior, ¿no? Excelsior, que para ese entonces estaba dirigido muy recientemente por Julio Scherer, que después fue el fundador de Proceso, etcétera,
y que era un diario, en realidad una cooperativa, ¿no? Y este diario se trataba de una pequeña excepción entre tantos medios de comunicación, pero era una excepción que además que finalmente resultaba ambigua, porque como era el principio del mandato de Scherer, todavía no se acomodaba o no se acomodaban los convenios, los contratos, las maneras de hacer periodismo, y entonces de pronto decía que sí, apoyaba a los estudiantes, pero de pronto decía que no. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta a la hora de hacer una valoración acerca del trabajo periodístico que hizo Scherer en este proceso del 2 de octubre del 68, ¿no? ¿Cómo cabeceó Julio Scherer la noche de Tlatelolco? Bueno, él puso: recio combate al dispersar el ejército, un mitin de huelguistas. Y en letras pequeñitas, bueno, decía: se ha acabado con el foco de agitación, hay 20 muertos, hay 75 heridos, hay 400 detenidos y hubo un duro combate entre militares y estudiantes. Ese es el resumen general de la nota que dio el Excelsior en ese día. Otro medio, El Universal, que en ese entonces era propiedad de Francisca Dolores Valdés y de su hijo Miguel Lanz. Ellos titularon en ese momento la nota como Tlatelolco, campo de batalla, ¿no? Pero calificaban a los estudiantes de agitadores y terroristas, afirmaban que había 29 muertos y señalaban que un grupo de francotiradores había atacado al ejército, que por su lado, su parte, puso a salvo a los civiles que estaban pues ahí cerca en ese lugar. La Prensa titula balacera del ejército con estudiantes. ¿Sí? Y también procede a decir o a describir que los estudiantes se han enfrentado contra el ejército, como si los estudiantes tuvieran armas o estuvieran capacitados para una lucha pues de guerrilla, y además los califica de agitadores y terroristas. Otro diario, El Heraldo de México, propiedad en ese entonces de Gabriel Alarcón y de William Jenkins, decía: energía contra los alborotadores. También hablaba de la represión inmediata del ejército, que había conseguido un éxito al atacar a los estudiantes que eran pues pues básicamente terroristas, ¿no? Y ellos este periódico decidió ilustrar más que con texto, bueno, pues poner fotografías de los alumnos detenidos, sangrantes, llevados pues presos por el ejército. El Sol de México, que este periódico en aquella fecha era 100% díaz-ordazista, una investigación, un repaso a los números que publicaron en esos meses de agitación estudiantil en la Ciudad de México, nos indica que no tienen una sola nota favorable a los estudiantes. Entonces, el 100% de su contenido siempre fue protegiendo las decisiones, alabando las decisiones de Díaz Ordaz y de su gobierno, así como las decisiones que habían tomado los militares. Y ellos cabecearon de esta forma: manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México. El objetivo, frustrar los Juegos Olímpicos. Esa fue la oferta. Bueno, vamos rápidamente. El Novedades de Rómulo Farril decía: balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad Tlatelolco. Y bueno, la clásica, ¿no? La que todos, a lo mejor, bueno, no todos, la que más se pronuncia es la de Jacobo Zabludovsky, que no es una cabeza, pero sí es una apertura, la apertura en su programa de radio, que abría el noticiero de la mañana y decía: hoy, 3 de octubre, es un día soleado, ¿no? Esa fue la reacción de la prensa, pero sí quisiera apuntar que había otra prensa, ¿no? La contraparte de la prensa, y quizá el único medio crítico en ese momento era una revista que se llamaba ¿Por qué? La revista Porque además es muy famosa porque estaba financiada en parte por el Comité Nacional de Huelga de la UNAM, pero también por la guerrilla.
de aquel entonces, y por la guerrilla no solamente mexicana, sino también la colombiana, ¿no? Entonces, una publicación marxista, era una publicación radical, que además siempre apoyó a los estudiantes y era propiedad de Mario Renato Menéndez, ¿no? Y había otras publicaciones, por ejemplo, la revista Tiempo, dirigida por Martín L. Guzmán, que es una de las glorias literarias de nuestro país de todos los tiempos, pero que era un Díaz Ordazista rabioso, a ultranza. Entonces, a pesar de que su redacción era preciosa, ¿no? En cuanto a la elaboración de los textos, pues siempre denostó al movimiento estudiantil, ¿no? Hay un montón de información al respecto y se han hecho muchísimos análisis de esta prensa, pero quisiera cerrar mi participación diciendo lo siguiente, una cita más o menos, una cita parafraseada de Carlos Monsiváis, que está en un libro que se llama A ustedes les consta, que es una antología de la crónica de aquel tiempo. Y bueno, él apunta que importa más en ese entonces, para la prensa, importa más lo omitido que lo impreso. La prensa se dedica a reprimir disidencias, a desalentar la politización, a distorsionar la realidad y a ser cómplice del poder. Este era el papel de la prensa en ese momento. Bueno, pues eso es lo que puedo comentar. Hay muchas más cosas, si hubiera tiempo, por ahí las comentamos. Pues esta recapitulación que nos hace el compañero Miguel Alvarado de Viceversa Noticias, pues es interesante, ¿no? Porque si tú entras y googleas, que les pedimos hagan este ejercicio mientras están escuchándonos, pues le pongan prensa 1968 y van a aparecer las portadas de estos medios. Y uno de los grandes aportes del movimiento estudiantil de 68 es que estos chavos, que eran hijos de obreros y de campesinos, que habían surgido después de que se engrosara el estado de bienestar en México, pues cuestionaron a la prensa, ¿no? Uno de los grandes aportes es cuestionar a la prensa, y pues desde ahí ha nacido y se ha cuestionado. Hay que apuntar que los periodistas, los reporteros, no eran los que decidían las líneas editoriales de los periódicos como siempre ha sido, sino los dueños, ¿no? Claro. Para que no empecemos también a decir que como en aquel tiempo prensa vendida, porque pues hay que acotar en ese sentido, ¿no? Había periodistas muy valiosos y quiero aprovechar esta intromisión mía, que la dimensión de la matanza, de la masacre de ese 2 de octubre, se comenzó a saber justamente por una nota de un periodista que publicó en la Agencia Mexicana de Noticias, que es el antecedente directo de la agencia Notimex en este momento en periodo de extinción, ¿no? Entonces, este periodista se llamaba Juan Ibarrola y fue testigo de la balacera, ¿no? Él se refugia abajo de un carro, pero tiene una grabadora de mano, ¿no? Y esa grabadora la activa y logra captar los gritos de los soldados, las órdenes, las muertes que suceden alrededor, además de, pues, evidentemente las metrallas, y llega a su lugar de trabajo y deciden transcribirlo literalmente, ¿no? Es decir, para poner que hay una balacera, por ejemplo, una metralliza, simplemente lo ponen así, y es un texto muy famoso que fue publicado en la revista Siempre, que en ese entonces pues todavía era crítica, ¿no? De José Pacheco, ¿no? Todavía era una revista importante que tenía pues en sus medios, en sus filas a intelectuales del momento, pero esa fue la primera nota que nos indica o nos indicó que no se trataba de 29 muertos, que decían, bueno, son 300, pero tampoco fueron 300. Hay que recordar que hay otros testimonios de periodistas que estaban observando, ¿no? esa madrugada, el paso de los convoyes de los camiones militares, y eran camiones interminables o filas interminables cargados de muertos, ¿no? Ya quien nos hable ahí de las cifras tendrá que decir, pues más o menos, realmente cuánto fueron los muertos que hubo, ¿no? Sí, siempre quedará en secreto la cifra oficial, ¿no? El gobierno dijo que eran 30, después dijeron que eran 300, y las comisiones de la verdad pues nunca no han dicho un número oficial. También hablando ya de medios de comunicación, y antes de pasar con nuestra compañera Janet, pues es muy recomendable ver el documental El Grito, que se grabó
ahí durante todo el movimiento, que duró 3 meses, la parte fuerte. Y este personaje que hace las grabaciones, pues ya cuando la represión estaba muy dura, pues sacó su ingenio de todos lados para poder capturar las imágenes, ¿no? de Ciudad Universitaria tomada, de las marchas del silencio, etcétera. Muy bueno. Y es narrado también, el guión, bueno, una parte es de Oriana Falachi también. Pero una parte importante también del movimiento del 68 fueron las mujeres, las brigadistas, y por ahí hay ejemplos como la Nacha. La Nacha era esta compañera del comité, pues que era la que ponía orden en las asambleas, ¿no? Tenía un vozarrón, decían los miembros del comité del Consejo Nacional de Huelga, pues que era la que acallaba, ¿no? Y del papel de la mujer, pues le pedimos a nuestra compañera Janet que nos hablara un poco. Buenas noches, Jan. Buenas noches. Bueno, de empezar a hablar específicamente de la participación de las mujeres en el movimiento estudiantil, pues creo que es importante hablar un poco del contexto, ¿no? ¿Qué pasó el 12 de octubre? Como ya mencionó Ali, como ya más o menos desarrolló Miguel, pues fue una matanza perpetrada por el ejército y hacia estudiantes que estaban organizados. Pero, ¿por qué estaban organizados o por qué era este movimiento estudiantil? Creo que es muy importante mencionar que no solamente tenían una reivindicación en términos educativos, ¿no? O sea, no solamente estaban luchando por una mejor universidad, etcétera, sino que en realidad estaban pues ahí organizándose por mejoras, digamos, a nivel social, ¿no? Y creo que precisamente esa lucha es lo que caracteriza la participación de las mujeres y que hace importante su participación y las lleva, digamos, a descubrir otras cosas en cuanto a los derechos o reivindicaciones particulares que tenían como mujeres, porque no solamente fue una lucha educativa. Recordemos que había, pues, muchas personas involucradas, ¿no? De diferentes sectores, había trabajadores, obreros, familias, amas de casa, madres, o sea, era un movimiento realmente amplio que estaba, digamos, exigiendo, pues, mejoras en la vida, pues, para una vida digna, etcétera, y pues bueno, específicamente contra el gobierno que estaba en ese momento, que era un PRI autoritarista, Gustavo Díaz Ordaz, etcétera, como toda esta línea, digamos, pues sí, hegemónica, de un partido hegemónico, pero que pues digamos estaba violando todavía más los derechos humanos de las personas, de los estudiantes y de la sociedad en general que estaba participando en el movimiento estudiantil. Bueno, y pasando o teniendo esto en contexto, pues sí, las mujeres tuvieron una participación importante. Hay muchísimas investigaciones y también análisis en los que se dice que pues el papel de las mujeres fue ocultado, fue invisibilizado, etcétera, pero más bien así retomando lo que dicen las propias mujeres que participaron en el movimiento estudiantil, es que pues más bien había una camaradería, ¿no? Entre hombres y mujeres. Sí había, y hay que decirlo, pues estaban en un contexto, pues los años 70, si ahorita vivimos en una sociedad y las mujeres nos enfrentamos pues a todas estas violencias de un sistema patriarcal y capitalista, pues en ese momento digamos que el machismo y las pues conductas de ese tipo eran mayores, ¿no? Y obviamente repercutían en sus vidas. Ellas lo dicen, pero creo que sí es importante decir que, como tú mencionabas hace un momento, pues Ignacia fue una mujer muy importante para el movimiento porque fue una lideresa. Es importante, o los análisis que se hacen sobre la participación de las mujeres en este movimiento, pues dicen que las mujeres justo comenzaron a participar como agitadoras, como brigadistas, no solamente se dedicaban a coleccionar la comida y a hacer la comida o a limpiar las facultades tomadas, sino que también salían a las calles a agitar la importancia del movimiento estudiantil
y pues a botear, a pedir dinero para comprar los alimentos, para las cosas que se necesitaran. O sea, tuvieron una participación importante en el sostén del movimiento, pero también, pues digamos, en la dirección, ¿no? Ese es un caso, es solo un ejemplo, el de Ignacia, pero pues sí, desafortunadamente creo que sí está invisibilizado el papel que tuvieron otras mujeres. Sí se mencionan algunas, pero bueno, la más conocida o una de las más conocidas es ella, ha dado muchísimas entrevistas, pero a mí lo que me parece importante rescatar de esa participación es que, por ejemplo, en las entrevistas que ella dice, bueno, señala que había una limitante en ese momento también de que las mujeres pudieran hacer las guardias y quedarse en las universidades en las facultades tomadas, justamente porque pues también había un miedo de parte de los padres o un impedimento de que pues no podían quedarse ahí en las escuelas, ¿no? De que tenían que regresar a las casas y todo eso. Entonces las mujeres también se enfrentaron pues a una rebelión en casa, ¿no? De romper estos estereotipos de no solamente ser mujeres que estudiaban y que iban a casa, sino que realmente estaban teniendo una incidencia y una participación política en la toma de decisiones de sus universidades y pues también de la construcción de un modelo de sociedad que querían en ese momento. Ignacia, pues en las múltiples entrevistas que da, dice que fue un momento en el que pues tenían muchos otros movimientos que estaban sucediendo a la par, como la revolución en Cuba, como movimientos de liberación, el movimiento hippie, o sea, como una serie de movimientos y de reivindicaciones que estaban a la par en ese momento, que hacían a las mujeres también cuestionarse no solamente esa participación que estaban teniendo ahí, sino ya pues también comenzar, digamos, con estos esbozos de lo que podríamos llamar ahora feminismo, estos pensamientos feministas, la liberación. Poco después del 68 estuvo la segunda ola del feminismo, que se caracterizó justo por esta consigna de la autonomía sobre el cuerpo y de la legalidad del aborto, que ahora es muy reciente. Y pues comienzan como estas ideas, ¿no? Pero algo que a mí me parece muy importante destacar y que pasa ahora recientemente es que muy difícilmente se ve la relación que tiene un movimiento estudiantil o un movimiento de trabajadores o un movimiento de campesinos con la emancipación de las mujeres. O sea, regularmente pensamos que son cosas separadas, pero en realidad son, pues no están separadas, ¿no? O sea, si lo pensamos, y en esta investigación que hice, hay un texto muy interesante de Marta Lamas, que ella habla acerca de la participación de las mujeres y comienza a decir ella dice que esas estudiantes del movimiento del 68 fueron después, o muchas de ellas, fueron las feministas que realizaron la primera marcha después del 68, ¿no? Que no tuvo una represión porque se juntó con otro acontecimiento importante que fue una celebración o una actividad de las Miss Universo en ese momento, pero, o sea, fueron las que se atrevieron como a seguir denunciando y a seguir cuestionando y reivindicando pues estas consignas que tenían, ¿no? Ya después se tradujeron en términos feministas de la libertad, la emancipación, pero que este movimiento o esta participación que tuvieron en las universidades, pues sí sentó las bases de un pensamiento político forjado, de una necesidad de cuestionar lo que estaba ocurriendo en ese momento y de reivindicar pues la emancipación. Entonces, así lo veo, ¿no? Creo que es importante, muy importante resaltar eso, porque a veces no tenemos como esa claridad en por qué las mujeres tendremos que luchar porque a lo mejor, no sé, tuviéramos mejores trabajos, ¿no? O porque tuviéramos una sociedad más justa.
O sea, ¿por qué no tendremos que hacer eso? ¿Por qué necesariamente tendríamos que luchar por el cese de la violencia de género o de los feminicidios específicamente, cuando los feminicidios son, digamos, la cúspide y son la consecuencia de todo un malestar social o de una sociedad que está en descomposición? Bueno, eso sería como en la primera intervención. Como dice Miguel, si hay más tiempo, pues podría hablar acerca de cómo es el movimiento actual, ¿no?, de las mujeres. Sí, una importante recapitulación lo que nos ha hecho la compañera Jan. Vamos a despedir a Miguel, porque vamos a cambiar, pero vamos a escuchar un último aporte del compañero Miguel Alvarado, que tenía algo más que decirnos antes de ir con Joche, con los invitados. Miguel. Esto es paso a paso, aquí. Por cierto, mandarle saludos a todos los que nos están viendo a través del Facebook de Todo en Contra y de Imagina Periódico, y agradecer a los compañeros que están detrás de las cámaras que hacen la magia posible. También un abrazo a nuestra compañera Patti, que también nos mandó algo. Bueno, yo creo que en cuestión de medios de comunicación y bueno, en el entorno del 68 es inevitable pensar que está sucediendo, que sucedió lo mismo en el 2014, ¿no? Con la masacre o la matanza de los 43 de Ayotzinapa, y también la reacción que tuvo la prensa en aquel entonces. Se decía en el 68 en algunos análisis que al menos la prensa en aquel tiempo había podido mencionar, ¿no?, mencionar el hecho, sea como fuere. Pero imagínense entonces cómo estaba antes, ¿no? Que antes, por ejemplo, en los 50 no se había podido mencionar las represiones a los ferrocarrileros, los asesinatos de Jaramillo, etcétera, ¿no? En el entorno de la presidencia de un mexiquense llamado Adolfo López Mateos, ¿no? Que aquí pues es venerado, pero en realidad fue un represor, ¿no? Sí, uno de los grandes represores de nuestra historia. Entonces, ese cambio que hubo entre los 50s y los 60s sí se apunta en el estudio de la evolución de la prensa en México, pero sí también se tiene que decir que en ese entonces, bueno, en todos los temas era por lo menos ambigua, ¿no? Como ya lo habíamos dicho. Pasando a 2014, por ejemplo, nos encontramos en el caso de Ayotzinapa con una variedad de prensa, ¿no? De prensa, muchísima prensa de todo tipo, ¿no? Que desde mi punto de vista lo que ha conseguido pues es un corifeo, ¿no? Es decir, un coro de muchas miles de voces que nos ha, en todo caso, nos ha confundido, ¿no? Porque somos tantos los que hablamos de Ayotzinapa que la gente no sabe realmente dónde está lo que debe saber, qué es lo correcto o lo verdadero, y además creo que la participación o la intervención del gobierno federal no ha sido del todo buena, sobre el presidente me estoy refiriendo, porque ha politizado, ha llevado el tema a un debate que no debíamos tener en cuanto a la participación del ejército, por ejemplo, ¿no? Es el ejército y punto, y cuando se habla del ejército se habla desde el primero, ¿no? El secretario general hasta el último, y hay que reconocer y conocer que el ejército no se manda solo, ¿no? O sea, hay una cadena de mando que se respeta, así sea así sea que el soldado esté en peligro de muerte, ¿no? Entonces, en los dichos de los presidentes que han intentado eso, lavar el honor o lavar del ejército, primero hay un desconocimiento o un soslayamiento, pues muy cínico desde mi punto de vista, para poder juzgar al ejército. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, porque si mencionamos las matanzas que hay en México, vamos a encontrar que en todas está involucrado pues el aparato militar mexicano, ¿no? Entonces, bueno, esa es la reflexión que quería hacer al final. Que bueno, nada más para cerrar la idea de Miguel, y que sigue como esta línea en ese momento en el 68 igual era apagar estas ideas comunistas, socialistas, de cambio, etcétera, y que
pues tiene una similitud con lo que pasa en 2014 con la escuela normal, que si bien no era un movimiento tan amplio, pues sí son escuelas que tienen pues esa reivindicación, ¿no? de la lucha socialista. Entonces creo que eso me parece muy importante señalar. Los dos ocurrieron con el PRI, no estoy diciendo que con Morena sea diferente, ya señaló Miguel esta complicidad del presidente Andrés Manuel López Obrador por seguir encubriendo pues la verdad que fue el ejército, pero bueno, ahí está como esta línea, ¿no? que continúa. Pues podrá el Ejecutivo, el gobierno, lavarle las manos al ejército, pero nosotros, los que tenemos memoria, sabemos que tienen las manos manchadas de sangre. Hilando el tema de los medios de comunicación, vamos a ir a la videocolumna de nuestro compañero Joche García, quien analiza el discurso mediático actual sobre las manifestaciones inspiradas en el movimiento de 1968. Vamos a escuchar a Joche y regresamos con nuestros invitados. ¿Qué tal, gente de Todo en Contra? Hoy vamos a hablar de cómo cubrieron los medios de comunicación la conmemoración del 2 de octubre de 1968. En primer lugar, hay que señalar lo que la mayoría sabemos o deberíamos saber, que como dijera Rosario Castellanos, al día siguiente los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y durante muchos años los medios siguieron hablando de Tlatelolco en al menos 3 aspectos: como una tragedia, lo cual le quitaba relevancia al actor del Estado; como un acto aislado, que como ya hemos visto en otra entrega, en realidad la represión ha sido una norma en la historia de México; o bien como una reprenda de papá gobierno, interpretaciones que ya he cuestionado en otro momento y en otro lugar. Es en ese sentido que Milenio reprodujo el mismo discurso e incluso fue más allá, pues en una nota atribuida a la redacción afirma que gracias a los enfrentamientos entre los estudiantes ocurridos en julio de 1968, así como la represión policíaca, las escuelas se fueron a huelga, por lo que los granaderos se vieron obligados a tomar instalaciones de las escuelas, culpando a los estudiantes y justificando la represión. Más adelante se menciona que como las marchas eran algo recurrente, el gobierno tomó la iniciativa de detener a varios líderes estudiantiles, y cito, sin dejar de lado que el ejército mexicano estaba en las calles para calmar cualquier brote violento que las marchas tuvieran, concluyó cita. Por si fuera poco, el artículo refiere que para las fiestas patrias, el grito de independencia en CU hizo enfurecer a Díaz Ordaz, por lo cual mandó al ejército a tomar la universidad. Cuánta añoranza de estos medios a los tiempos aquellos de la Guerra Fría. Y ya dejando de lado el hecho infame de que llame al 2 de octubre día D en clarísima alusión al desembarco de Normandía, ¿es neta, redactor, editor de Milenio? Para acabarla, remata diciendo que la conmemoración de la trágica noche de Tlatelolco abre las heridas para evitar la amnesia colectiva a pesar de los años. Frase que recuerda, por un lado, las consignas derechistas en España en contra de la memoria histórica, no hay que abrir heridas, y por el otro, da por hecho que, de no ser por quienes salen a marchar, la sociedad mexicana no tendría memoria histórica sobre 1968. En ese mismo medio, pero en su versión audiovisual, realizaron como cada año su ya tradicional cobertura de la marcha, iniciando con un video en el que parecieran presentar 3 momentos históricos antagónicos en torno a Tlatelolco. En primer lugar, la masacre del 2 de octubre, con imágenes de archivo; en un segundo momento, la marcha conmemorativa de dicha fecha, con un claro énfasis en las pintas y los actos vandálicos; y en un tercer momento, la conmemoración oficial, con un jefe de gobierno saludando a la bandera y rindiendo homenaje en la Plaza de las Tres Culturas. En ese segundo aspecto, en el que se centró toda la cobertura de la marcha, como podemos verlo de manera reiterada en el siguiente video. Juan Carlos, ¿cómo percibes tú los ánimos de las personas en este punto? Otros compañeros nos decían que todo iba marchando con mucha tranquilidad. Sin embargo, hay que recordar que el año pasado sí se presentaron algunos hechos de vandalismo, golpearon algunas vallas, incluso cámaras del C5. ¿Tú cómo estás percibiendo los ánimos de esta conmemoración?
visto una marcha que ha avanzado de manera muy lenta. Ya también vimos algunos grafitis, algunas pintas por parte de embosados, que son prácticamente los que acabamos de cubrir hace unos días con esta marcha de los 9 años de Ayotzinapa, de la desaparición de estos jóvenes. Son los mismos jóvenes porque, aunque están embosados, pues algunos de ellos traen algunas gorras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que en algún momento quitaron a elementos de la policía. Ya los identificamos, están avanzando a un lado del contingente. Son alrededor de 30, no más de estos jóvenes, pero seguramente más adelante pues habrá más pintas y esperemos que no pase de las pintas en otros años. Hemos observado agresiones importantes a elementos de la policía cuando colocaban pues vallas humanas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y era una agresión directa en contra de los elementos uniformados. Así es que de momento no hay agresiones, pero sí ya hay algunas pintas en algunos negocios, hay pintas en la superficie de rodamiento, en las banquetas, pero en calma todavía esta marcha y esperemos que continúe así. Si bien continuaron actualizando la información a lo largo de la tarde-noche, la transmisión de la marcha concluyó una vez que llegó el primer contingente a la plancha del Zócalo. En cambio, N+, antes conocido como Noticieros Televisa, realizó una cobertura más extensa que incluyó la profecía autocumplida de los destrozos, los cuales no vamos a reproducir en esta cápsula, pues consideramos que ya tuvieron la suficiente cobertura mediática como para darle más bola a este relato. Prefiero que nos fijemos en el siguiente detalle. Como pueden ver, las imágenes de archivo supuestamente del 2 de octubre en realidad se tratan de una manifestación anticomunista en la Catedral Metropolitana y en la que podemos ver consignas como México sí, comunismo no, mexicanos defendamos nuestro origen, muera el ateísmo marxista, viva Cristo Rey y comunismo violador de derechos humanos, además de la quema de una bandera de la antigua Unión Soviética. Al parecer, Televisa nos quiere ver la cara de ignorantes. Sin embargo, más adelante veremos cómo la historia tiene sus pequeñas venganzas. En un momento en que repiten las mismas imágenes, podemos ver cómo mientras a la derecha pasan de nuevo la quema de la bandera comunista, a la izquierda un manifestante lleva la hoz y el martillo y en la camiseta a la altura del pecho. Han golpeado con martillos las rejas de algunos establecimientos que fueron cubiertos para evitar justamente el vandalismo durante esta protesta. Miles de jóvenes, alrededor de 2.000 personas que están alzando la voz el día de hoy, recordando los 55 años del 2 de octubre de 1968. En conclusión, el 2 de octubre de 1968 y su conmemoración correspondiente es recordada principalmente por las manifestaciones, sobre todo violentas, que por el hecho histórico en sí mismo y mucho menos por el movimiento social que reivindicaron los estudiantes del 68. Bueno, pues antes de continuar vamos a leer algunos comentarios de las personas que amablemente nos están viendo esta noche. Muchas gracias. Recuerden compartir el programa y darle like. Eso nos ayuda mucho a seguir llegando a más personas. Bueno, Estela nos dice, muchas mujeres estuvieron al frente a la par de los hombres, hicieron guardias y con los líderes y muchas fueron apresadas. Esmeralda Reynoso Camacho es mi amiga y fue líder en el 68. Tengo fotos muy interesantes de ella, pero no sé cómo anexarlas. Lestat Flores nos dice, no nos hemos cansado de buscar la justicia en este México trágico. Parece que lo que más anhelamos es encontrar justicia en este país violento. Bueno, pues muchas gracias, son los comentarios que tenemos. Continuamos. Gracias, Jan. También gracias a José García que nos mandó su videocolumna. Él es de Cuautitlán Izcalli y ya hemos ampliado las fronteras de Todo en Contra, ya no solamente en el Valle de Toluca. Y si quieren, pues búsquenlos en redes, escríbanlos a lo mejor y por aquí sale alguna de sus colaboraciones. Recuerden que este es un ejercicio de periodistas independientes libre, que no tiene chayote, tiene libertad. Y en este segundo bloque vamos a establecer una mesa de análisis, el presente del 68. El primer bloque lo abordamos sobre el pasado del 68, el 68 en el movimiento, en el 68 en los medios, el 68 en las mujeres. Y ahora vamos a hablar del presente en el 68 y tenemos a dos invitadazos, a dos compañeros
dos compañeros de lucha, muy jóvenes, por cierto, hay que recordar que son los jóvenes los que hacen la revolución, los estudiantes en la universidad, donde se inician los motores de cambios, así como en el 68. Y aquí a mi izquierda tenemos a la compañera Odalis Sánchez, ella es estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la licenciatura en Comunicación, siempre en la lucha. Odalis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, me encuentro muy bien. Ay, está nerviosa, pero también es compañera y es colega aquí de Todo en Contra. Estamos liberando servicios sociales también, pero estamos aquí. Para quien ocupe. Para quien quiera, ocupe. Y de mi lado también aquí, a la izquierda, toda a la izquierda, está el compañero Axel Arellano. Él es estudiante de 9º semestre en la Facultad de Humanidades y egresado de la Universidad Politécnica Nacional, un profesor en formación, filósofo en formación y pedagogo de profesión. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Axel? Muy bien, muchas gracias, Ali, por la invitación. Muchas gracias a todos y a Bueno, todas. Bueno, pues hoy los convocamos para que nos expliquen desde su trinchera, desde la trinchera estudiantil, porque yo ya hace muchos años que dejé de ser estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿qué significado tiene el movimiento estudiantil de 1968 para los universitarios el día de hoy? Odalis. Pues creo que desde mi perspectiva me es un poco imposible dar una opinión como muy general sobre este panorama de qué es lo que significa para los estudiantes actualmente, para los estudiantes del hoy, el movimiento del 68, porque por un lado he visto la despolitización de las universidades públicas en México, que se lo podemos atribuir a la pandemia, al estrés, a muchas nuevas dinámicas que nos trajo, pues sí, justamente la pandemia, incluso hasta la infiltración o diversas cuestiones que han ocurrido en las universidades públicas. Pero por otro lado también he observado que el movimiento del 68 sigue siendo una herida muy profunda, no solo para los estudiantes, sino también para la sociedad en general, porque recordando que el movimiento del 68 no solo hubo una participación estudiantil, también traía consigo a los padres de familia, a los profesores, a los periodistas, o sea, era un movimiento que sí nació en la UNAM, pero también abarcaba y era abrazado por la sociedad en general, ¿no? Entonces, yo creo que a lo que tenemos que voltear ahora los estudiantes es a significar esta lucha a través de evadir pues el olvido, no solo el olvido de la matanza de los estudiantes y de todas las personas que participaron en el movimiento, sino también el olvido contra todo el aparato militar, el aparato gubernamental y económico que han servido no solo en la matanza del 68, como ya lo estuvieron explicando los compañeros anteriormente, sino también que ha servido, por ejemplo, en la matanza de Acteal, en la matanza de Ayotzinapa, que han servido para sus propios intereses y que funcionan para sofocar cualquier movimiento o cualquier situación que vaya en contra de sus intereses. Entonces, eso debe de significar, y hacia allá es hacia donde debemos caminar como universitarios, hacia no olvidar y hacia recordar en qué situación nos encontramos. Axel, tu perspectiva. Bien, muchas gracias, Ali. Primero quisiera dar lectura a un texto de Rosario Castellanos, Memorial de Tlatelolco. La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso, el 2 de octubre aguardó hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo el efecto de relámpago. Y esa luz, breve, lívida, ¿quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren? Los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto. ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida,
los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo, y en la televisión, en la radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Mas, he aquí, que toco una llaga en mi memoria, duele, luego es verdad. Sangre con sangre, así la llamo, mía traicionó a todos. Recordamos, esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recordamos hasta que la justicia se siente entre nosotros. Bien, yo pienso que hay distintos significados respecto al 68. Ya lo mencionaba la compañera Odalis, no puede haber uno. Yo pienso que depende mucho de las distintas condiciones en las que se desarrollan los estudiantes, las estudiantes. Habrá posturas que vienen desde el prejuicio, desde la desinformación, y habrá unas tantas otras posturas que recurran a la memoria histórica, a los documentos. Y yo pienso que en este sentido, en este segundo sentido, el 68 representa un momento importante a nivel mundial, un gran referente de cómo es que los estudiantes lograron cosas nunca antes vistas. La juventud le dio una lección al mundo de búsqueda de libertad y de justicia. Entonces, el 68 tiene gran significado para aquellos que no olvidamos, pues nos ayudan hasta nuestros días a dar dirección a nuestras demandas. Me llama mucho la atención que dice la compañera Odalis, ¿no? que estamos mencionando. Ahora que hubo la conmemoración que hicieron ahí en la Facultad de Humanidades, pues había muy poca gente. Y también revisando las redes sociales de la universidad, pues solo pusieron una imagen. Ahí siempre ha querido borrar la memoria o limpiar un poco de eso, ¿no? Jan, una pregunta para los invitados. Pues a mí me gustaría preguntarles, pues, ¿cuál es el papel de la juventud, no? O sea, ya retomando también un poco de sus experiencias, que nos hablen de sus experiencias, recordando y recordándole a la audiencia que los invitamos porque los compañeros Axel y Odalis son integrantes de la Asamblea Universitaria de la UAMX y creo que sería importante que como en esta, es muy importante, ya lo mencionaron los dos, la memoria, ¿no? ¿Cuál es el papel que tienen ahora los estudiantes? ¿Cómo rescatar la participación de los estudiantes en el movimiento del 68? ¿Y qué tendría que hacer ahora la juventud, ¿no? ¿Cuáles son las demandas de la juventud y cómo se organizan? Bueno, quizá ahí son como varias preguntas, pero como para ir pensando este tema de ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora como jóvenes, no? Bueno, sobre todo ustedes porque son más jóvenes todavía. Pues yo creo que no hay una edad para querer cambiar el mundo, pero sí creo que cuando eres joven es cuando tienes más oportunidad de acercarte a un movimiento social, de abrazar una lucha, de conocer la colectividad. Y justo así me pasó cuando iba en la prepa, que recuerdo que tenía un grupo de amigas en las que vimos por redes sociales que en el norte del país había unas feministas que se llamaban feministas culichis, ¿no? Entonces, porque eran de Culiacán. Nosotros no teníamos ningún otro referente sobre el feminismo, alguna que otra escritora, pero que ellas tuvieran un colectivo, que organizaran cosas, que hicieran cosas en su escuela, en su comunidad, etcétera, nos llamó la atención porque justo empezamos
como a ver la problemática que había en la prepa, ¿no? Que tenía que ver con el acoso por parte de los profesores, que después no solo se quedó como en un tema de género, porque vimos que también había muchísimas demandas en cuanto al tema de presupuesto, que cobraban cosas que no tenían que cobrar en la prepa, como muchas situaciones así. Y todavía recuerdo el nombre del colectivo, que se llamaba Polvo de Estrellas, porque pues éramos muy jóvenes y románticas. Y yo creo que ese tipo de cosas pasa cuando pues eres joven, ¿no? La juventud es como pues una chispa, ¿no? De la chispa de la que hablaba Lenin, que pues es la que sucede y que va incendiando todo. Y justo también así pasó cuando pues ingresé a la universidad. Y poco después se dio el paro por un tema de violencia sexual que ocurría en las universidades y tanto las compañeras como los compañeros pues eh, tanto pues participaron activamente como también mostraron una posición muy crítica en torno a que no solo se trataba de violencia sexual en la universidad, ¿no? Se trataba de que la universidad era un aparato que permitía que se violentaran a las mujeres porque al interior de la universidad pues había nepotismo, había corrupción, incluso la falta de transparencia, ¿no? en los recursos y en diversas situaciones, pues hacía que la universidad pues fuera un espacio muy idóneo para que las personas con poder pudieran hacer lo que quisieran, ¿no? Entonces justo todas estas experiencias que vas recabando a lo largo de tu juventud, pues te van formando un pensamiento crítico que no solo hace que tú veas, ¿no? En qué posición estás parada, sino en qué posición todas las personas eh, pues están paradas. Y así sobre este tema pues tenemos muchísimas experiencias. Ahorita en pantalla estoy viendo pues una manta que se colgó eh, durante un tiempo en la universidad. Y yo creo que este tipo de acciones a lo mejor pues tuvieron un impacto mediático, ¿no? Pero lo que no se sabe atrás de esto, de estas acciones, pues fue que fue la coordinación de estudiantes, fue el trabajo así de días, de no dormir, ¿no? Por estar haciendo la manta, por estarla cosiendo, ¿no? Los compañeros que pues tenían habilidades físicas para subirse a esa cabeza gigante y poder colgarla. Era muchísimo esfuerzo para demostrarle a la juventud que podían hacer un cambio, ¿no? Y así pasó con la universidad en el 2020, que muchas cosas cambiaron, muchas cosas no, pero las cosas que cambiaron fueron gracias a las mujeres universitarias, a los hombres universitarios que pues lucharon y que estuvieron pues al pie del cañón durante todo el proceso del paro. Axel. Bien, pues hay quienes hacen mucho énfasis en que la juventud, en la juventud más bien, uno de ellos es Allende, ¿no? Quien enfatiza mucho el papel de la juventud porque pues es realmente clave, yo pienso clave para transformar una sociedad. Bien lo dice Odalis, porque el joven tiene grandes oportunidades, no está atado a un trabajo, eh, el joven tiene una cierta y particular rebeldía que le caracteriza, una cierta crítica hacia todo, ¿no? Entonces, bueno, decía Allende, ¿no? Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pienso que en las universidades se han gestado grandes movimientos juveniles, universitarios, en donde han dado grandes lecciones a la humanidad respecto a nuevas formas de organización política, económica, social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digamos, un poco antes quisiera mencionar que no siempre es, o sea, no toda la juventud es revolucionaria, ¿no? Habría que ver que en la juventud o en cualquier movimiento social se requieren intelectuales, particularmente en las universidades
habrá distintos grupos, ¿no? Digamos, ahora ponía Odalis el ejemplo del paro del 2020 de la Universidad Autónoma del Estado de México, y no todos estaban a favor del paro, ¿no? Había estudiantes que rechazaban que existieran formas de protesta dentro de los espacios universitarios. Esto yo pienso a que se debe a las tensiones entre la intelectualidad. Por un lado, habrá estudiantes intelectuales que piensan que todo debe quedar igual, legitiman el orden, el status quo, el pensamiento dominante, y por otra parte, hay estudiantes que lo critican fuertemente, que impulsan transformaciones desde distintas formas, ¿no? Yo pienso que el papel de la juventud debería ser este segundo. Si no, pues nada cambia, ¿no? Y es la juventud, es en gran parte de la juventud de la que dependen muchas de las transformaciones sociales. Odalis hace énfasis en el paro de la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo pienso que ha habido dos movimientos importantes en esta universidad, uno en los 70s, que logra un consejo, una participación importante por parte del estudiantado, y esta otra que tenía tres ejes de lucha importantes: la democratización de la universidad, la transparencia y el cese a la violencia de cualquier tipo, pero haciendo énfasis en la de género. Pienso que estas demandas que parten de un centro universitario se ven reflejadas ya en la sociedad, ¿no? Pues hay un señalamiento hacia la corrupción, que es pues una cuestión sistémica. Hay un señalamiento hacia la violencia, y eso lo vemos reflejado en las calles, ¿no? Hace un momento hablábamos de que a la mayoría ya nos han asaltado en los últimos meses. Y también el estudiantado sigue pidiendo mayor participación, ¿no? en la vida universitaria, pero también en la sociedad. Esto me parece interesante, y recupero nuevamente este énfasis en la juventud, porque es aquel sector que sí puede provocar importantes, grandes cambios sociales. Por ejemplo, en el 68 pues fue esa juventud a nivel mundial la que logró desestabilizar gobiernos enteros, ¿no? Recordemos el mayo francés. Los estudiantes tenían una frase muy bonita, muy importante, que es piensa lo imposible para lograr lo posible. También en el 68 mexicano era cool ser joven, ¿no? Era algo muy importante. De hecho, se negaba un tanto el ya crecer, porque los estudiantes del 68 mexicano veían que entre más grandes, pues tal vez se tenía una actitud más pasiva ante las circunstancias. Bien, eso sería, Ali. Y para ir cerrando su participación y pasar a las conclusiones, si en el 68 era cool ser joven, ¿cuál sería su frase de ustedes? Todavía no la descubren. Estamos experimentando todavía. Ya no, nos faltan otros 3 paros. Otros 3 paros. Bueno, ¿ustedes cuáles creen que son las demandas actuales de la juventud? Y bueno, al responder esta pregunta, también me gustaría que pudieran señalar cómo activar, ¿no?, el movimiento en la universidad. O sea, cómo hacer ese trabajo, qué se necesita para que la juventud despierte, para que la juventud tenga este espíritu combativo y de lucha. Odalis. Pues creo que la juventud tiene muchísimas demandas, ¿no? Como justo platicaba Axel respecto al tema de la seguridad, que ya todos nos habían como asaltado y demás. Pues si, por ejemplo, preguntamos cuáles son las demandas de la juventud, pues realmente las demandas de la juventud son muy amplias, desde la seguridad, el tema de salud,
el tema del empleo, de los derechos laborales, el tema de la educación gratuita, son muy amplias porque la juventud no solo es la juventud que está en las universidades públicas o la juventud que tiene acceso a un libro, está la juventud de las zonas rurales, está la juventud de la ciudad, de los barrios populares, las juventudes negras, etcétera. Entonces las demandas de la juventud son infinitas y son muchísimas. Y no sé si es algo que haya pasado en muchos países o en muchas universidades, pero sí después de la pandemia hubo una desmovilización muy grande. Yo recuerdo que antes de la pandemia, que justamente estábamos en paro y que terminó el paro por la pandemia, recuerdo que había muchas universidades en el mundo y también aquí en México, creo que hasta la UAM, tenían una actividad política constante. Y actualmente he visto que, por ejemplo, también recuerdo que cuando entré a la universidad, pues había que un colectivo feminista, que el tianguis feminista, que había un colectivo de anarquistas, una asamblea, etcétera. Y estos últimos semestres que he estado en la universidad, este último, pues yo creo que no he visto como una movilización o un grupo de estudiantes que busquen organizarse por una cuestión. Eso también yo creo que se lo atribuyo a todo el movimiento que hizo la prensa contra los estudiantes durante el paro, que incluso después de que acabara el paro, la prensa que pertenecía pues a los intereses del gobierno y de la universidad publicaban pues notas negras sobre los estudiantes, que había infiltrados, que era un grupo guerrillero, así muchísimas cosas que incluso daban como risa, porque tú sabías de que no manches, sobreviví con 20 pesos un mes. Literalmente fue un esfuerzo muy grande de muchas personas y la universidad lo escribió de una manera muy distinta y manchó el nombre de los estudiantes, como ha pasado en muchas otras ocasiones en México. Y yo creo que desde ahí se debe de partir de por qué la UAMX en particular está así, ¿no? Acaba de pasar, bueno, ya son 2 años, casi 3, bueno, sí, ya 3, pero prácticamente acaba de pasar por un proceso de movilización que trajo pues mucho trabajo para los universitarios, que hizo pasar como por muchas situaciones a estos grupos que se organizaban y que pues habría que pensar qué es lo que está ahorita pues pasando por las cabezas de los universitarios, de los de los que acaban de ingresar a la universidad y cómo reactivar pues un movimiento, ¿no? Porque incluso hasta volver a organizar como el tianguis feminista, que era como algo básico en la facultad, pues ha sido como algo complicado y algo difícil, porque también después del paro, estratégicamente ganaron pues directores o directoras que eran como muy pasivas con los estudiantes, que por ejemplo ya ni siquiera había como ese espacio para poder debatirles porque a todo accedían, ¿no? Entonces creo que la juventud debe de darse cuenta. Yo creo que también es una tarea de todas y todos las que estamos como desde una perspectiva más crítica, y justo se hace a través como de este tipo de espacios, pues el poder señalarle a la juventud qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y creo que pues hay muchas maneras y eso sería más como pues una clase de cómo hacer un paro, un tipo lo quisimos hacer, un manual, pero pues llevaría mucho tiempo, pero justo empezar por este tipo de espacios pues es muy fructífero. Axel. Bien, el estudiantado pues tiene distintas demandas, bien lo menciona, ¿no? No puede haber una demanda o 10 demandas, 5 demandas, porque las condiciones del estudiantado son diversas.
No todos, partimos de que no todos habitan en la misma colonia, ¿no? En la misma área, ni en el mismo salón. Entonces, las demandas son plurales, las demandas son muy plurales, pero yo pienso, retomando un poco respecto a lo que comentaba, recurriendo a la intelectualidad, pienso que es importante que la juventud dirija de manera correcta estas demandas. Y para esto, pues, es importante la experiencia, vivir el movimiento estudiantil y darse cuenta qué sirve y qué no sirve, qué puede modificarse y qué puede seguir. El estudiantado, pues, antes de llegar a las demandas concretas o antes de exigirlas, debe de pasar por una formación política importante. Yo pienso que es indispensable porque trazas la línea en la cual vas a dar una exigencia. Debe de existir por parte del estudiantado una coherencia teórica y una coherencia práctica para que se realice una correcta praxis. Y ya dentro de esta praxis, pienso que sí hay algunas de las actividades que nos han funcionado y que podrían retomar estudiantes que probablemente nos están viendo, ¿no? Para futuras luchas. Pienso que una es hacer actividades concientizadoras, algunas actividades artísticas, algunas actividades culturales que puedan contribuir a la sensibilidad de los sujetos. También es importante la formación de grupos en los cuales, pues, juntos se forman en la teoría, pero también que nunca fallan en la práctica, ¿no? Camaradas realmente leales. También la realización de actividades políticas es muy importante, porque si no, muchas veces se quedan grupos desde posturas meramente académicas y finalmente nunca lo llevan a la praxis, ¿no? A la práctica. Estoy hablando de realizar actividades como un meeting, alguna movilización o alguna acción directa, ¿no? De otro tipo. Finalmente, pienso que el estudiantado sí debe encaminar sus demandas desde una postura crítica y por tanto debe de ser una postura que pueda hacer frente a las condiciones de explotación, de opresión que se viven a nivel mundial. El estudiantado, entonces, o la juventud, debe de abogar por buscar un mundo justo y un mundo igualitario. En este sentido, yo pienso que la juventud debe de tener demandas de corte anticapitalista, ¿no? Desde mi punto de vista, pero también anticolonial o antineocolonial. Yo pienso que estas cuestiones podrían servir, nos han servido en distintos movimientos en los que hemos participado y bueno, pues yo terminaría mi participación con esto. Pues hemos... Perdón, una Ali, más. por una más. ¿Cuál más? A ver. Porque hacían la pregunta respecto a la juventud. A veces, bueno, últimamente, ahora que hemos estado inmersos igual en un movimiento por la autonomía de la Universidad Pedagógica Nacional, he notado que muchas veces la juventud que se acerca a los últimos semestres se muestra un poco desinteresada, un poco apática. Sin embargo, los de nuevo ingreso, las compañeras de nuevo ingreso, sí se muestran interesadas en propuestas de transformación social. Entonces yo pienso que el estudiantado, si es que nos están escuchando estudiantes de octavo, de séptimo, ¿no? De quinto para arriba, que sí puedan hacer una importante labor con los compañeros de primeros semestres. En ellos creo que, bueno, en todos está la esperanza de transformación, pero yo pienso que los de nuevo ingreso sí tienen todavía una gran oportunidad, un gran margen
en su trayectoria para hacer algo muy, muy importante en las universidades. Pues ya casi nos vamos, hemos hoy abordado del 68 en el pasado y el presente con experiencias de estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la UPN, y hemos recordado también al 68. Vamos a cerrar escuchando a la compañera Jan con su conclusión y después iremos a escuchar a la compañera Patricia y tendremos por último una cápsula de las marchas del 68 en la Ciudad de México de Elisa Vedra. Jan, ¿tenemos comentarios? Sí, tenemos comentarios. ¿Cuáles son las demandas específicas de los jóvenes? Y que dicen que son muchas y diversas las demandas de los jóvenes, pero no han citado una. ¿Cuáles podrían ser algunas demandas concretas que tiene ahora la juventud? Pues yo creo que una demanda pendiente que tiene la juventud, incluso que tenemos desde el 2020, porque después de la pandemia seguimos activos, y yo creo que es la gratuidad de la educación. La Universidad Autónoma del Estado de México, cuando se lanzó esa demanda sobre la gratuidad de la educación, por una parte los diputados, porque también se les dirigió un archivo, por una parte los diputados dijeron que no podían darle más dinero a la universidad para lograr la gratuidad, y por otro lado no les podían dar más dinero porque la universidad no era transparente con sus recursos. Y la universidad, la única justificación que tenía para no hacer gratuita la educación en el Estado de México era que no había dinero, ¿no? La única respuesta que se tuvo sobre esa demanda muy concreta, que es la gratuidad de la educación, fue una beca de exención de pago que le dieron a muy pocos estudiantes durante la pandemia. Y esta demanda se llevó a cabo porque durante ese proceso de la pandemia también hubo un importante caso de deserción a nivel escolar por temas de apoyo económico, etcétera, ¿no? Posteriormente, se hizo un movimiento sobre la gratuidad de los libros de texto para nivel medio superior, y pues yo creo que esa sí es una victoria muy grande para la comunidad estudiantil, porque no solo hubo una participación por parte de los estudiantes, sino que los padres acompañaban a sus hijos a las protestas, y hubo también un trabajo de investigación de los recursos de la universidad sobre cuánto costaba producir un libro, por qué eran tan caros, por qué costaban, etcétera. Y eso llevó a que los libros pues estuvieran en su versión gratuita en internet, y además pues ya no fueran obligatorios comprarlos o no condicionara como tu calificación en la preparatoria. Entonces yo creo que, o mínimo para mí, una demanda que ha sido muy, muy indispensable, y es todavía algo que ha aplazado el gobierno actual con su supuesto fondo de ahorro para la educación gratuita, que supongo que va a ser como en el año 2080, si siguen ahorrando así. Pues yo creo que justo es eso, la gratuidad de la educación, no pagar 20 centavos, no pagar 1,500 pesos al semestre, sino la completa gratuidad de la educación, y que se garantice que no solo las personas que puedan pagar cierta cantidad, sino que cualquier persona con el interés de cursar la educación media superior, pues pueda acceder a una educación de calidad, científica y popular. Una demanda, Axel. Bien, yo pienso que Odalis ha mencionado algunas que entran dentro de la democratización de la universidad. Es decir, hacer el conocimiento universal, de libre acceso para todos y todas. O sea, estudiar, la gratuidad de la educación no solamente implica no pagar reinscripción, sino tener acceso a un comedor gratuito, tener acceso a una casa del estudiante, quienes son foráneos, tener acceso a becas, a una biblioteca, a un transporte gratuito. Entonces, todas estas cosas, la democratización de la universidad abarca su gratuidad en una manera muy amplia. Yo pienso que esa es una demanda, y ya para terminar, otra pienso que es muy necesaria,
que es que los contenidos educativos no respondan a intereses hegemónicos, sino que los contenidos educativos respondan a las condiciones, digamos, desde un punto crítico, desde un punto, digamos, sí crítico, que los contenidos cambien de rumbo, ¿no? Que no se encuentren enmarcados dentro de un régimen de explotación, sino que los contenidos ya den una alternativa, una educación alternativa, ¿no? a la que reproduzca un sistema ya dado. Pues muchísimas gracias por su participación a Axel Arellano y a la compañera Dalis, que pues nos visitaron este día en el que hemos hablado del pasado y del presente de 1968. Jan, compañera, conclusión. Pues nada, que recordar este movimiento del 68, pues nos ayuda también mucho a pensar qué tanto han cambiado o qué no han cambiado las condiciones para la juventud, para las personas que justamente luchan por esto que ahora Axel mencionaba, que es la democratización de la universidad. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a todos y todas quienes nos observaron, nos escucharon o nos escucharán después. Buenas noches. Cierro este programa del 68 con una frase. Hace rato Miguel Alvarado nos hablaba de la revista ¿Por qué? Y la historia, con mayúsculas, habrá de condenar a quienes prepararon la emboscada contra el pueblo y a quienes la ejecutaron. Muy buenas noches y muchas gracias. Con la masacre del 2 de octubre el Estado tiene una deuda de justicia, pero nosotros tenemos una deuda de memoria, y de estas dos, quizá, la más importante a pagar sea la segunda, porque será la memoria la que rinda homenaje a los que antes que nosotros fueron capaces de alzar la voz, porque será la memoria la que recuerde que lo que se ha logrado para todos ha sido gracias al esfuerzo de los que lucharon por conseguirlo, porque será la memoria la que impedirá que algo como lo acontecido en Tlatelolco se repita. Y aunque hemos fallado porque las masacres, la represión y la explotación siguen sucediendo, debemos rescatar esa memoria, porque estamos seguros que esta será la que impulsará a que después de 55 años se siga exigiendo la justicia que se adeuda con los muertos, con nuestros muertos. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo.
2 de octubre no se olvida. ¡Combativa! 2 de octubre no se olvida. Es de lucha combativa. 2 de octubre no se olvida. Es de lucha combativa. 2 de octubre no se olvida. Es de lucha combativa. 2 de octubre no se olvida. Es de lucha combativa.